Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Resonancia, programa de análisis, crítica y alternativas producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Un pueblo que resiste, carajo. Así titulamos a nuestro programa del día de hoy, en referencia a los resultados electorales que se vienen observando hasta el día de hoy. Para hacer una primera evaluación sobre el proceso electoral, hemos invitado a Álvaro Campana. Él es politólogo, reside en el Cusco y ha sido candidato por la alianza política Venceremos. La conversación con Álvaro Campana será la primera de una serie que pensamos desarrollar y que estarán dirigidas al análisis del proceso electoral y de las perspectivas del movimiento social, popular y de izquierda hacia adelante. También, como todas las semanas, contamos con Punto Aparte y Crónicas desde Europa de Diego Lazo y Sofía Lazarte. Desde comienzos de año venimos señalando y denunciando la política agresiva por parte de los Estados Unidos respecto no solamente a países tan lejanos como Irán, o una política cómplice en el genocidio del pueblo palestino o el bombardeo al pueblo libanés, sino también específicamente una política de agresión a la soberanía de los países latinoamericanos. A comienzos de año sucedió un hecho infausto: el secuestro de un presidente latinoamericano y el bombardeo de Caracas, una capital de América del Sur. El día de ayer se vuelve a repetir este tipo de política prepotente de parte de los Estados Unidos, a través de su embajador en el Perú, el señor Bernie Navarro. A raíz, yo creo que de la buena decisión del gobierno peruano de Balcazar de no firmar la compra de los aviones de combate, de los aviones caza, durante su mandato, en tanto y cuanto él es un presidente transitorio que dentro de algunos días va a dejar la presidencia del país, Balcazar ha decidido no firmar este acuerdo de compra de aviones caza a los Estados Unidos. Más aún, cuando existen varias interrogantes respecto a por qué esta compra de aviones en primer lugar se debe realizar, van a costar $3.500 millones, bajo qué supuestos y bajo qué premisas se realiza y se escoge la compra de estos aviones a los Estados Unidos y no a los otros dos candidatos que eran Suecia y Francia. O sea, esta compra, además de querer ser realizada de manera no apresurada, pero sí un poquito turbia, oscura o gris, tenemos nosotros como país, y en este caso el presidente, todo el derecho, toda la soberanía a decir: este contrato yo no lo firmo y se lo dejo, por lo tanto, al próximo gobierno que va a ser elegido en un proceso electoral. Sin embargo, el embajador de los Estados Unidos en el país, el señor Bernie Navarro,
que también hay que recordarlo, es de una dudosa procedencia. El señor se encuentra procesado en los Estados Unidos por delitos en relación a trámites, transferencias fraudulentas, y donde el único mérito para haber sido designado embajador en nuestro país es ser amigo de Epstein. Nos estamos refiriendo al impresentable de Donald Trump. Ese es el único mérito que tiene este señor, el haber sido o el ser amigo de Donald Trump para ser nombrado embajador en nuestro país. Bueno, este señor, que al comienzo trató de parecer simpático, inclusive visitó nuestra ciudad luego del desastre causado por las lluvias, el día de ayer emite el siguiente comunicado. Lo pueden ver ustedes en pantalla, si no yo lo leo. Si negocian de mala fe con Estados Unidos, ¿quién está negociando de mala fe con Estados Unidos? ¿No es Estados Unidos quien negocia de mala fe con todo el mundo? Subida de aranceles del 50%, le ha incrementado los aranceles al cobre peruano a pesar de tener un tratado de libre comercio. Pero el señor dice: si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles. ¿A qué herramientas disponibles se refiere este desvergonzado representante del gobierno de Trump? Continúa: para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país. ¿Quién está atentando contra la seguridad de los Estados Unidos cuando el país, en una posición soberana e independiente, por ejemplo, decide no comprar los aviones a los Estados Unidos? Pero claro, como ellos siempre van en primer lugar, dice: no, proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. Bueno, este es el comunicado insolente, amenazante, impertinente y grosero por parte del embajador de los Estados Unidos en nuestro país. El diario La República y seguramente también el diario El Comercio nos hacen pasar esta agresión de la administración Trump como si fuera una salida de este niño travieso que tenemos como embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Pero no es así. Lo que dice en este comunicado el embajador norteamericano es el reflejo fiel de la política exterior norteamericana. Ya en sus documentos, como la estrategia de seguridad o la estrategia de defensa nacional, dados por el propio presidente Trump y dados por el Pentágono o el Ministerio de Guerra, como ahora se llama, los estadounidenses, la administración Trump considera que todo el continente americano, que va desde Alaska a la Patagonia, le pertenece, y que en cuyo caso los gobiernos de cada uno de los países que componen el territorio que va desde Alaska hasta la Patagonia somos simplemente nominales, que la soberanía y la independencia nacional no vale, que lo que en primer lugar va es, como dice Navarro, la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos. Nosotros defendemos una política exterior independiente, soberana y no alineada. Y hoy en día, los candidatos Keiko Fujimori como López Aliaga, lo que desean es una política exterior peruana alineada a los intereses del imperialismo norteamericano. Y eso nosotros no lo podemos permitir. En primer lugar, porque Estados Unidos es una potencia en decadencia, y atar los intereses de nuestro país, los intereses estratégicos del Perú, a
la política exterior y a la política interna de una potencia en decadencia es el error más trágico que se puede suceder o que puede ocurrir o que pueden realizar los gobiernos latinoamericanos y en especial el Perú. En tal sentido, nosotros pensamos que lo mejor sería abrirle las puertas y expulsar al prepotente e insolente del embajador norteamericano. Pero bueno, de repente eso no es posible que sea realizado por un gobierno tan endeble, débil y transitorio como Balcazar. Pero lo que sí tendría que hacerse es llamar inmediatamente al embajador norteamericano, la Cancillería peruana llamar al embajador peruano y presentarle las protestas correspondientes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creemos que el Perú debe abandonar cualquier tipo de reunión y de ente, ¿no?, que está creando el gobierno trampista. Así también nos enterábamos que hace algunos días el Perú ha participado en un engendro hecho, fundado, organizado por los Estados Unidos. Se ha realizado la llamada Segunda Cumbre Regional de Seguridad del Cono Sur. No es ninguna cumbre de seguridad del Cono Sur. Es el alineamiento inclusive de los ejércitos de los países del Cono Sur, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, en función de la estrategia de defensa y seguridad de los Estados Unidos, no de los países latinoamericanos, no de los países del Cono Sur. En tal sentido, el Perú debe abandonar estos engendros organizativos que viene realizando el gobierno imperialista de los Estados Unidos. En tal sentido, pues, nosotros, como decíamos hace un momento, nos ratificamos en una política exterior soberana, independiente y no alineada. Bueno, y ahora sí vamos en la segunda parte de estos comentarios a las elecciones generales 2026. Nosotros, en primer lugar, queremos señalar de que en nuestros programas de hoy y de los sucesivos sábados vamos a ir entrevistando a diversos políticos peruanos y principalmente políticos de la región sur para que ellos brinden su punto de vista acerca de este proceso electoral, lo que entrañan las elecciones 2026, su desenlace y un poco la mirada hacia el mediano plazo. El día de hoy, como decíamos, vamos a contar con Álvaro Campana, político cusqueño, y desde el Cusco él nos va a ofrecer su opinión acerca del análisis del proceso electoral que sucedió la semana pasada. Sin embargo, hay que hacer algunas anotaciones. La primera de ellas está reflejada en un mapa que seguramente muchos de nuestros oyentes y televidentes lo han ya visto, ¿no? Y es como en el mapa del Perú se puede distinguir claramente cómo en la costa norte y central del país, así como en el oriente y una parte de los Andes centrales, quien gana las elecciones es el partido de Keiko Fujimori, es el Fujimorismo. Y el otro color, el color verde, tenemos como en la costa norte, la Sierra Norte, la Sierra Central y el Gran Sur Andino es territorio ganado, son regiones ganadas por la izquierda y particularmente por Juntos por el Perú. Hoy en día continúa el conteo de los votos
Y en lo último que yo he visto en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE es que el candidato de Juntos por el Perú está ocupando el segundo puesto. Y la diferencia con el tercero, que en este caso sería López Aliaga, la diferencia es de más de 13.500 votos. En tal sentido, pensamos que mientras vaya finalizando el conteo de votos y el segundo puesto se afiance en el partido de Juntos por el Perú o con su candidato Roberto Sánchez, mayor será el griterío en relación y en función de fraude. Ya lo dijeron antes del proceso electoral, lo han dicho en medio del proceso electoral y lo vienen diciendo ahora post proceso electoral, post día de votaciones. El fraudismo en el Perú trata de desconocer que la segunda fuerza electoral de este proceso electoral ha sido ganado por la izquierda en su versión de Juntos por el Perú. Y eso va a ser así, porque el día de ayer, por ejemplo, leíamos cómo Gustavo Guerra García hacía el siguiente análisis. El día de ayer, a las 10:20 de la mañana, viernes 17, según los datos oficiales de la OMPE, si se asumía que el porcentaje de votos de Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se mantienen en las actas no contabilizadas como en las actas contabilizadas hasta hoy, para lo que resta de la votación, López Aliaga obtendría un diferencial neto con Sánchez de 8.834 votos. Guerra García nos dice que en el momento que se hizo el cálculo, Sánchez iba ganando por 13.240 votos. Esto significa que si las tendencias se mantienen, Sánchez ganará por 4.406 votos después de que los jurados electorales especiales resuelvan las actas de impugnación o las actas impugnadas. Es decir, que haciendo los cálculos estadísticos y proyectando esos cálculos estadísticos a el conjunto de la votación cuando ya está cerca o un poco más del 90% de contabilizadas las actas, lo que se deduce es que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez serán la segunda fuerza política que pase a la segunda vuelta y compita con Keiko Fujimori, con el fujimorismo. Esto ciertamente no es del agrado para los sectores antidemocráticos representados por López Aliaga e inclusive por la misma Keiko Fujimori. En tal sentido es que se están haciendo llamamientos a las fuerzas democráticas a conformar un bloque de oposición contra estas actitudes antidemocráticas que pretenden desconocer los resultados electorales. No solamente ha sido a través de las encuestas manipuladas, no solamente ha sido a través de los ataques a la organización, a la OMPE, que inclusive provienen del propio Jurado Nacional de Elecciones, sino también es la movida de líderes políticos y de medios de comunicación para deslegitimar y argumentar un fraude inexistente si es que el candidato de la izquierda, representado en este caso por Juntos por el Perú y Roberto Sánchez, pasaran a la segunda vuelta. Bueno, así está la situación y esperemos, después de este intermedio musical, la entrevista, el conversatorio que hemos realizado con Álvaro Campana. Dividieron y no reinarán. ¿Ves? No nos
damos los buenos días a Álvaro Campana y le agradecemos por estar presente el día de hoy en Caja de Resonancia. Álvaro, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Y muy contento de poder estar en Caja de Resonancia. Bueno, han pasado apenas algunas horas, algunos días de las elecciones generales y para diputados y congresistas, senadores. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es el primer análisis que te provoca? Los resultados todavía inciertos en el segundo lugar, pero ¿cuál es la impresión de estas elecciones? ¿Cuál es tu análisis sobre los resultados que se vienen viendo, que se vienen obteniendo? A ver, considero que las tres tendencias fundamentales que hemos visto desde el inicio de esta crisis de régimen que empieza el 2016 aproximadamente, están sobre la mesa, interactuando. La ultraderecha buscando asegurarse y controlar el poder aún a riesgo de seguir agudizando la propia crisis, ¿no es cierto? Deslegitimando sus propias instituciones. Vemos los cuestionamientos a los resultados, buscando capturar los distintos espacios para garantizarse el poder, es lo que estamos viendo ahorita, y no les importa seguir erosionando la propia institucionalidad que supuestamente ellos dicen defender. Hemos visto a un sector progresista que se plantea pues cambios en el marco de lo que tenemos ahora, que también ha resucitado, ¿no? Después de haber vivido una polarización muy grande en los años pasados, pues hay un sector de la población que parece buscar cosas más viables, entre comillas, después de lo que significó el gobierno trunco de Castillo. Y por otro lado, un sector importante de la ciudadanía que sigue apostando por los grandes cambios, que se traducen principalmente en una identificación, ¿no? Hay un tema identitario muy fuerte, que es el que representa lo que se llama el castillismo, ¿no? Que, digamos, encuentra una representación temporal en Roberto Sánchez, dada el endose que el propio Castillo ha dado a Sánchez, ¿no? Entonces, es como que esas tres tendencias siguen avanzando, moviéndose en el marco de una fragmentación política muy grande, de una agudización de la crisis de representación, o sea, 30% o 40% de la ciudadanía no va a tener representantes en el actual Parlamento por la forma en que se va a componer, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Si uno ve los resultados en este momento, ganan votos blancos y nulos. O sea, le ganan a Keiko Fujimori la votación y le ganan a Sánchez o a López Aliaga, ¿no? Entonces, eso es también un indicador del que nadie está hablando. Hay más votos blancos y viciados que votos por Keiko Fujimori, digamos, ¿no? Y además, a esta segunda vuelta pasan fuerzas con reducidos porcentajes, ¿no? Que supuestamente, digamos, van a legitimarse en el marco de una segunda vuelta donde recibirán una u otra respaldo. Ahora, no sabemos cómo va a quedar la segunda vuelta, estamos en medio de todo, de esa trifulca, porque eso es una trifulca, y podemos tener dos escenarios, ¿no? Uno en el que pase Sánchez a la segunda vuelta, cosa que será muy resistida por la derecha de López Aliaga y la derecha en general, yo creo, y por otro lado tenemos la posibilidad de dos fuerzas de extrema derecha compitiendo con sus matices, compitiendo en una segunda vuelta, lo que, bueno, genera un escenario también totalmente distinto y convulso, de la misma forma que el primer escenario, ¿no? Álvaro, una de las cosas que también se pueden deducir de los resultados que estamos viendo, además de lo que tú señalas y con lo cual concuerdo, es que muchas organizaciones del pacto mafioso han sido barridas y han perdido inclusive su inscripción electoral. Estamos hablando, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, estamos hablando de Podemos, de Somos Perú, de Acción Popular y de Perú Libre, ¿no? Pero sin embargo, dos de estas organizaciones del pacto mafioso, una de ellas Fuerza Popular y la otra Renovación Medieval, continúan. Una en el primer lugar y la segunda es pugnando a ver si entra en la segunda plaza para la segunda vuelta. ¿Por qué no se ha podido, ¿no? Así como se ha hecho con las otras fuerzas del pacto mafioso, terminar
o inclusive disminuir su capacidad de acción y su posibilidad de entrada al gobierno en estas circunstancias? Considero que para empezar Fuerza Popular tiene un voto duro, ha tenido una estrategia muy cautelosa. Si tú te das cuenta, han tratado incluso en la gestión parlamentaria, ¿no? De aparecer como los más sensatos, ¿no? Desmarcarse, han hecho un esfuerzo permanente de desmarcarse del Gerí, de Boluarte, a pesar de que han sostenido esos gobiernos, pero han hecho un esfuerzo muy grande de desmarcarse. Keiko Fujimori ha tenido una estrategia centrada en un concepto que, sobre todo para determinadas zonas del país, ha sido fundamental, que es esta idea de orden, ¿no? Que es en lo que se ha concentrado su campaña. Yo creo que en ese sentido ha tenido una buena estrategia de supervivencia, yo lo llamaría así, ¿no? De saber que con lo poco que tienen podían pasar a la segunda vuelta y preservar eso, mantener una imagen de distancia con el Parlamento, a pesar de que todo el mundo dice que ellos están detrás de todo esto, y sobre todo conectar con una demanda ciudadana en determinadas zonas del país, Lima principalmente y las regiones del norte. Y bueno, sabemos que la selva siempre ha oscilado entre propuestas contestatarias y también muchas veces también inclinarse a opciones como la que representa Fuerza Popular. Entonces, para mí esa es una explicación. López Aliaga ha sido sostenido por los medios. Hemos visto, es en realidad un candidato muy torpe, muy torpe. Su torpeza le ha hecho perder las preferencias electorales. Él estaba en primer lugar, como bien sabemos, durante bastante tiempo. No sabemos si inflados o no por las encuestas, pero bueno, algo tenemos que creer de eso, supongo yo. Pero es evidente que con el apoyo de los medios, a pesar de lo desastrosa que ha sido la gestión en Lima, ¿no? Como alcalde, eh, ha logrado pues sostener esta imagen del empresario, el representante de lo moderno en el Perú, que sabemos es la contracara del racismo, de este blanqueamiento que buscan algunos sectores, particularmente en ciudades como Lima, ¿no? Y ahora vemos destilar justamente eso, ese clasismo y ese racismo contra quienes no han votado como ellos. Nosotros podríamos decirles lo mismo, ¿no? O sea, es un candidato que ha expresado y ha destilado odio, violencia, en fin, pero como que ha sido sostenido sobre la base de eso. ¿Qué ha pasado con los otros actores? Yo creo que, digamos, han estado o muy comprometidos con los sucesivos gobiernos, el caso de Alianza para el Progreso, es evidente que ellos han estado negociando con Castillo, no solamente con Dina Boluarte, con Castillo, con Boluarte, han sido esta especie de derecha pragmática, ¿no? Que negocia con cualquiera para poder mantenerse y creo que la campaña los ha golpeado particularmente a ellos, al igual que a Podemos, ¿no? Podemos también ha sido poco consistente en, digamos, construir una imagen que se desmarque de esto, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un problema también de estrategia política, pero han terminado en esta bolsa donde también están APP, Podemos y Perú Libre, ¿no? Perú Libre, bueno, evidente, han hecho el juego tontos útiles, es evidente, ¿no? En su afán también de sobrevivir, pero es evidente pues lo que han hecho, ¿no? Cuáles han sido sus compromisos con el pacto mafioso y creo que eso finalmente los ha terminado de derrumbar, ¿no? Entonces han quedado en esta carrera como representantes de la extrema derecha y de la derecha en general, estos dos partidos. Hay un centro liberal progresista, si se quiere, que es el que ha quedado con Nieto principalmente y López Chao, diría yo. Y finalmente también tal vez este voto más pragmático, más centrista, lo ha terminado captando principalmente Obras, ¿no? Con Ricardo Bello, ¿no? Yo lo veo así. Esa podría ser una explicación para tratar de entender por qué Fuerza Popular y Renovación Medieval están pugnando por la segunda vuelta, particularmente Renovación Medieval todavía, ¿no? Ahora, como señalabas tú, se abren dos alternativas mirando esto desde la perspectiva electoral. Una, que pasen a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Y la otra, que pasen a segunda vuelta
Keiko y López Aliaga. ¿Cómo tú verías estas posibilidades? ¿Cómo tú ves estas alternativas diferenciándolas una de la otra? A ver, para empezar, es evidente que la extrema derecha, como te decía al inicio, particularmente ahora Renovación Popular, ha intoxicado el ambiente político electoral, ¿no? Producto de estos errores que ha habido de la OMPE, cosas muy extrañas realmente que han ocurrido, por ejemplo, con estas ánforas que han sido encontradas. Hay todo un operativo para descalificar las elecciones en general, ¿no? Que es algo que ya hemos visto desde el año 2021, por una parte, ¿no? Intoxicado también con este discurso anticomunista, que trata de generar terror, la idea esta de que van a sacar a Velarde del BCR, ¿no? O sea, la amenaza comunista, izquierdista, digamos, para ciertos sectores, levantada, ¿no? Para generar un clima como el que estamos viviendo actualmente. Entonces tenemos por un lado esta erosión de la legitimidad de las propias instituciones y levantar esta amenaza anticomunista, que es evidente y impiden pues que vivamos un proceso electoral más racional, de ideas, de propuestas, y donde más bien lo que vamos a tener sí o sí son barras bravas, ¿no? Enfrentadas a muerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es el marco y, digamos, planteándose los dos escenarios. Si Sánchez y Keiko Fujimori pasan a la segunda vuelta, tengo la impresión que puede repetirse el escenario que vivimos en el 2021, donde se ganó con las justas, pero ganaron las fuerzas de izquierda, un gobierno que va a ser asediado. Sin embargo, considero que Sánchez no es Castillo. Tal vez ahí hay algunas diferencias. Creo que Sánchez es un tipo astuto. Yo diría por no decir otros calificativos, es un tipo políticamente astuto, ¿no? Cosa que no era Castillo. Creo que le faltaba más experiencia, en fin, manejo. Y tal vez pueda, si da los pasos correctos, digamos, poder eh, sostenerse mejor, ¿no? Poder armar, ojalá, una coalición, pero vamos a vivir un clima de polarización en esta segunda vuelta muy fuerte, donde seguramente Fuerza Popular apelará y la derecha en general se alineará apelando al racismo, como ya lo estamos viendo, ¿no? Ujú. Hablando contra el sur, hablando contra los pueblos originarios o las comunidades campesinas, ¿no? Estos sectores rurales que nuevamente le dan y han construido una alternativa. O sea, ellas son las que han construido lo que es JP. JP en muchos lugares del país no tiene ni siquiera candidatos, Así es, y ¿no? ha ganado en votación. Exacto, y ha ganado en votación. Entonces eso nos dice mucho de cómo se mueve el electorado. Ese es un escenario. Bueno, podría ganar Keiko también, ¿no? O sea, no podemos descartar ese escenario. Finalmente, para algunos sectores ha sido traumático lo de Castillo, pero también ha sido traumático para muchos sectores alinearse con Keiko contra Castillo. Entonces, eso les ha pasado factura a muchos sectores del progresismo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese sería un escenario. El otro escenario es que vayan dos fuerzas de extrema derecha con votaciones pírricas, limitadas, donde se excluye aún más a un sector muy importante de la ciudadanía, de los territorios. Particularmente podemos decir la Sierra, porque Sánchez ha ganado en la Sierra Norte, ha ganado en la Sierra Sur, y no es poca cosa. Entonces, eso dejaría a todos estos votantes fuera del juego, frente y confrontados a dos opciones que no consideran suyas de ninguna manera. O sea, en Entonces, cualquiera de los dos casos, Álvaro, la crisis política va a continuar. En así una es. alternativa en donde Sánchez pase a la segunda vuelta y gane la segunda vuelta, vamos a tener un gobierno bastante débil, que mucho dependerá de la relación y las alianzas políticas y sobre todo las alianzas sociales que se tenga que hacer para poder mantenerlo. Claro, y ahí habría que preguntarnos si JP tiene esa capacidad, ¿no? O sea, si tiene la capacidad de construir realmente un bloque, ¿no? De gestar alianzas. Los que hemos sido en algún momento cercanos o aliados de JP, digamos,
tenemos sobradas razones para no confiar, ¿no? En Sánchez, pero bueno, es el país el que está en juego y ojalá tengan la capacidad de gestar, de generar un bloque que permita gobernar para empezar y resistir lo que va a ser un asedio de la extrema derecha. Eso no me cabe la menor duda que va a existir y movilizar a los sectores sociales que se han identificado con Castillo y ahora han decidido crear a este personaje que es Sánchez, ¿no? Porque es una creación también del pueblo, de este pueblo insumiso que hay en el sur, que hay principalmente en las zonas andinas, y que también tiene sus demandas. O sea, lo que pasó con Castillo es que esas demandas no fueron satisfechas y se sintió que no fueron satisfechas porque se truncó el gobierno, ¿no? Más allá de que realmente el gobierno de Castillo iba o no a satisfacer esas demandas, ¿no? Se quedaron truncas, entonces la gente se quedó con la sensación, oye, impidieron que nuestras demandas fueran satisfechas. Entonces el gobierno va a tener una demanda también, si fuera Sánchez el presidente, va a tener una demanda, va a tener demandas muy concretas, urgentes, ¿no? Que estas poblaciones, estos sectores sociales van a exigir. Entonces, ese es el escenario que tendríamos con Sánchez, ¿no? Y como tú dices, estas elecciones no iban a resolver la crisis, ¿no? Es más, la van a agudizar como estamos viendo ahora, porque tenemos una derecha y unos poderes fácticos que no tienen ninguna disposición a negociar nada, Así es. a negociar ninguna transición. O sea, ellos prefieren meter bala, ya lo hemos visto, son capaces de hacerlo, son capaces de capturar las instituciones, son capaces de gestar golpes de Estado, no tienen ningún problema en hacerlo. Eso, ¿no? Álvaro, tú has sido parte fundamental en el sur y en el Cusco especialmente de lo que es la Alianza Venceremos, inclusive has sido candidato por dicha alianza. ¿Cómo haces tú, cómo evalúas tú la situación, los resultados de Venceremos y cómo tú miras hacia adelante la situación de Venceremos y de Nuevo Perú en esta nueva coyuntura, en este nuevo proceso al que entramos con características ciertamente de la coyuntura anterior? Crisis económica, crisis política, continúan. Es evidente que hemos sufrido una derrota fuerte, ¿no? Nos ha golpeado, nuestra votación ha sido reducida porque nos hemos quedado sin espacio. En medio de esta fragmentación política, el voto progresista que en algún momento nos acompañó se dividió entre Ahora Nación, entre el partido de Nieto, ¿no? Buen Gobierno, muchos de nuestros electores creo que se han ido por ahí. Y por otro lado, nosotros hemos buscado conectar también con los sectores populares y rurales que finalmente se han decantado principalmente por Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, nos ha dejado eso sin un espacio político, producto también del desconocimiento de nuestra candidatura, y se ha buscado invisibilizar por todos los medios la candidatura de Ronald Atencio. Todo el mundo coincide en que tenemos una de las mejores propuestas programáticas, realmente ha habido un trabajo muy interesante por ahí, pero esto ha ido contra nuestras expectativas. A ello habría que agregar desde mi punto de vista que sí ha habido fallos estratégicos, ¿no? Es evidente, o sea, digamos, se ha entendido muchas veces radicalidad y polarización con un lenguaje, desde mi punto de vista, grandilocuente, que no abonaba, ¿no? A algo que también busca el electorado, busca sensatez, cambios, pero sensatos. eh, Hay vectores que definen la votación de la ciudadanía, ¿no? El miedo y la esperanza. Cuánta esperanza y cuánto miedo puedas generar. Cambio y continuidad, ¿no? Qué cosas la gente quiere continuar. Y siempre nos movemos un poco en eso, ¿no? En el caso del castillismo, que considero no tiene necesariamente un discurso radical, sino principalmente así un discurso identitario, pues ha logrado captar eso, ¿no? Y nosotros más bien nos hemos ido por el lado de más racional, menos emocional, y nos ha costado mucho conectar con estos sectores. Entonces, para mí esa es la evaluación. Sin embargo, Venceremos es una propuesta seria,
que tiene perspectivas de ser una propuesta muy seria para el país y logra sostenerse. Podemos asistir a un fracaso más de estos intentos frentistas, unitarios, ojalá que no ocurra, que nos han costado mucho, no a nosotros, no, le han costado al país. El fracaso del Frente Amplio como bloque, el fracaso de Juntos por el Perú en la edición anterior como bloque, el intento de unidad con el gobierno de Castillo, que Castillo, y hay que decirlo, son hechos fácticos, no es ningún prejuicio, desbarató, bueno, junto a Vladimir Cerrón, quien también operó ahí en una lógica principalmente de defender sus cuotas de poder, eh, hizo que fracasara un bloque que podría, digamos, haber generado a estas alturas y en estas elecciones una coalición mayor, ¿no? Una coalición entre progresista y rural, ¿no? Si se quiere, ¿no? Rural, urbano popular, ¿no? Entonces, espero que continuemos con Venceremos. Estamos apostando desde el Nuevo Perú por Venceremos, como un bloque que puede aglutinar a otros sectores. Una cosa son las elecciones nacionales, otra cosa son las elecciones regionales. Somos conscientes que a pesar de que el Nuevo Perú y Venceremos tienen una presencia nacional, eso no significa que tengamos fuerza en las distintas regiones. Eso tampoco es cierto. Y en Hay esta zonas del país perspectiva, donde tenemos... Sí. y en esta perspectiva, Álvaro, ciertamente de repente todavía es prematuro, pero ampliar las alianzas o la alianza más allá de las fuerzas que hoy en día componen Venceremos, se está planteando, se está trabajando, se está analizando, se tienen algunas ideas al respecto desde el lado de Venceremos y de Nuevo Perú. Mira, desde el Cusco, te voy a hablar desde el Cusco porque ahora estoy cumpliendo más labores acá, estoy más en mi región, ¿no? Ya hace años que dejé un poco el espacio más nacional. Consideramos que nuestro proyecto político es un proyecto serio, que puede tener una continuidad importante, que queremos que sea un proyecto histórico, la base de un proyecto histórico, no somos los únicos para nada. Queremos ofrecerle una alternativa en estas próximas elecciones regionales y locales desde el Cusco, ¿no? A estos sectores que propugnan el cambio, que buscan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, y esa va a ser nuestra apuesta en esta etapa, por lo menos desde el Cusco. A eso estamos apostando, ¿no? Habrá que hacer una evaluación nacional de cómo están nuestras fuerzas en otras regiones, las votaciones más importantes en medio de esta gran derrota, pero que son un piso que debemos considerar para ver cómo construimos y ampliamos nuestro bloque, son sin duda Puno y Cusco, donde hemos tenido mejores resultados, ¿no? Eh, pero bueno, habrá que identificar, hay lugares desde donde nosotros tenemos que fortalecernos. Esta campaña nos ha servido para poder acercarnos nuevamente a otros sectores sociales, ¿no? Finalmente, incluso hay votos cruzados, seguramente, terminaron votando por obras, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la gente opta por obras? O Ahora Nación, que tal vez ha sido lo más orgánicamente consistente, porque sabemos que en Ahora Nación ha estado construcción civil, aunque no han tenido los resultados que esperaban. En el caso del Cusco, me parece que su candidato no ha tenido lo que ellos esperaban, es una votación bastante baja, pero hay, digamos, distintos sectores políticos que sí le dan una organicidad a Ahora Nación, y JP es más bien el ¿cómo podríamos decir? Una ola, ¿no? Una ola que, en fin, no tiene mucha estructura. Entonces, esas son las condiciones y veamos cómo nos relacionamos con estos proyectos políticos para esta campaña regional, que bueno, va a ser también importante, pero bueno, todas las fuerzas también están como obligadas a participar. Entonces, la fragmentación política continúa, habrá que ver si se logran construir alianzas o no. Esa debería ser nuestra apuesta, pero bueno, ya digamos, los tiempos también se han acelerado y hay que presentar listas, estamos en medio de ya las elecciones primarias. Tenemos un sistema político que no favorece, no promueve, no incentiva la construcción de alianzas políticas. Hay que ser muy sinceros en eso, ¿no? Y desde este espacio es que tenemos que empezar a interpelar también al país. O sea, tenemos una descentralización con límites clarísimos, Así es. tenemos un Estado que no tiene capacidad de gestionar, o sea,
Mira, recorriendo la región del Cusco, no vemos hospitales que no se terminan de construir hace más de 10 años, 14 años en distintas provincias. Las vías son un desastre total. Hay provincias importantes como la Convención que definitivamente están abandonadas, o el propio corredor minero, las provincias altas. Y no es un problema solo de gestión, no es un problema solo de gobierno, hay un problema mayor. Entonces tenemos que ser capaces de poner eso sobre la mesa, sobre la base de necesidades concretas e interpelar desde aquí al país completo también, ¿no? Veremos también cómo se desenvuelve este escenario más nacional, que va a estar principalmente centrado en la instalación del nuevo gobierno, que veremos cómo llega, y ahí también habrá que ver cómo jugamos nuestras cartas, ¿no? Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Caja de Resonancia, y más adelante seguiremos conversando acerca de la situación nacional y obviamente los problemas regionales, que no solamente son del Cusco, sino tratando de buscar una mirada más macro regional de la gran región del sur. Muchísimas gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes. Realmente me parece muy importante el esfuerzo que están haciendo con este programa que ya es sostenido, ¿no? Y con este espacio de reflexión política que tienen, que este laboratorio me parece una experiencia muy, muy importante. Así que con mucho gusto nos veremos en otra ocasión y seguramente podremos desarrollar formas de colaboración también para trabajar conjuntamente. Gracias, Fernando. Que así sea. Gracias a ti, Álvaro. Chao. Cuando todo lo has perdido, solo queda pegar dos tiros. Unos en los bares, en los baños escondidos, otros en la calle presos detenidos. Ya no nos queda nada que perder, solo las cadenas que nos atan al poder. Esta es la danza que baila mi pueblo y estas las notas que avivan el fuego. No, no vamos a tragar ni un paso hacia atrás. La nuestra es una bandera que reza. No, no vamos a aguantar ni un minuto más. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Eruca Sativa, No Pasarán, era la primera canción que pinchábamos luego del editorial, luego de los comentarios de Caja de Resonancia. Y ahora, hace unos segundos, era Maldito Records con Hablarán las calles. Bueno, ahora ya tenemos a Diego Lazo y Punto Aparte. También Diego comienza a tejer una evaluación y un análisis de los resultados electorales. Vamos con Punto Aparte. Breve balance sobre las elecciones y las razones del mal resultado de las fuerzas progresistas de izquierda. Una primera causa, la dispersión como consecuencia del fracaso de las negociaciones entre fuerzas del centro y la izquierda. López Chau no aceptó unas primarias que de todas maneras le iba a ganar a Bermejo, a Tenzo y a Lanoca, y la izquierda como cuestión principista dijo que eso no era negociable. Fue un sinsentido cerrarse en torno a unas elecciones primarias que, hay que ser sinceros, garantizan solo que oportunistas sin mayor trayectoria puedan tentar cargos públicos. Procesos de selección de candidatos pueden ser menos democráticos, pero más beneficiosos. Vean, los senadores y diputados más votados de Ahora Nación no son militantes del partido. Ahí están Ruth Luque, Mirta Vázquez, Indira Wilca. Lo mismo con Jorge Nieto, que seleccionó cuidadosamente a sus candidatos del buen gobierno, expresando su programa con rostros de profesionales expertos en defensa del ambiente, derechos de la mujer, minorías raciales, entre otros temas. Juntos por el Perú hizo lo mismo con la familia de Pedro Castillo y su exministra Adaí Durant, expresando así el pacto político con el pueblo castillista, que sí existe y ha conseguido un endose de votos nunca antes visto en la política peruana. Segunda causa fue el no sopesar adecuadamente el eje ideológico en una campaña. Por un lado, Atencio aniquiló sus posibilidades defendiendo a Maduro, perdiendo hasta más de 10 minutos en entrevistas explicando cómo el derrocado expresidente venezolano no era un dictador, un desperdicio. Peor todavía, se gastó atacando a López Chau, intentando perfilarse como la verdadera izquierda, algo que también intentó Cerrón y que no significa nada dados los resultados.
Aplicarle el izquierdómetro a López Chau y a sus probables senadoras cayó muy mal entre el mismo elector de izquierda al que intentaban convencer. Anaí Durant mencionó acertadamente, por ejemplo, que JP no buscaba al elector de izquierda, sino al elector de abajo. Por el otro lado, López Chau erró en su búsqueda del centro político donde ganó Nieto. Solo en las últimas semanas se percató que su elector estaba más a la izquierda, pero ya intentó convencer donde Roberto Sánchez había prevalecido. Sucedió lo que anticipábamos en esta columna cuando López Chau fue víctima de una pinza por izquierda y por derecha fue superado. Una tercera causa es la inmadurez, ya no de las organizaciones, sino de las bases de estas organizaciones que no comprenden que las elecciones solo pueden ganarse con una confluencia de sectores medios progresistas, urbanos, capitalinos y la gran masa de electores que ha hecho posible que Roberto Sánchez gane en casi 11 regiones. López Aliaga solo ha ganado entre los distritos clase medieros de Lima y Callao, pero con eso ha sido suficiente para disputarle el voto a voto a las más de 10 regiones donde está ganando Sánchez. Recordemos que el Frente Amplio estalló por la irresponsabilidad de los aranistas que menospreciaban a Indira Wilke y Marisa Glave por ser mujeres y limeñas. Aún ganando las elecciones hemos visto que un gobierno puede sentarse sobre las bayonetas y sobrevivir con un profundo rechazo en las regiones, mientras que la masiva movilización limeña hizo caer a Merino en una semana. Un proyecto político para ganar elecciones o sobrevivir a las crisis no puede sostenerse solo en el sector de la sociedad que más me gusta. No es suficiente. Debe dejarse de dogmatismos y apostar por una convocatoria mayor, o de lo contrario seguirán abriendo segundas vueltas entre naranjas y celestes. Civilización histérica, plástico y simulacro, colérica en la que nadie rompe nunca un plato, importada de América. Niños de papá queman mendigos por pasar el rato. Península ibérica, mi zona de conflicto, Occidente se desintegra. Escucho los gritos, oye nega, otro cabrón, otro cínico. Hiciste de mis versos un complejo vitamínico. Ritmos, victorias, empates. Zombies alienados deambulando, babeando en los escaparates. Modernos primates dirigidos por control remoto. Mejor que poco a poco te aclimates. Dicen que estoy loco por escupir al calendario, pero sé que la rutina es un suicidio diario. Voy a ponerle un sicario a mi suegro. Caja de resonancia desde Arequipa para el mundo. Los chicos del maíz. Paraísos artificiales. Bueno, y en la última encuesta nacional de percepción de desigualdades, ojo, el 90% de los encuestados de la población peruana piensa que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos poderosos. El 90% de la población. El 80% considera que la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave o algo grave. Y el 43% piensa que no todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza. Y esto precisamente también se refleja en el mapa de resultado electoral que ofrecíamos a comienzos del programa. Y es por eso que la alternativa política que se plantee revertir esta situación es la que puede darle una perspectiva de futuro a nuestro país. Y esa perspectiva de futuro para nuestro país no la representa ni Keiko Fujimori ni López Aliaga en las actuales circunstancias. Y es por eso que López Aliaga en el mapa electoral lo vemos reducido a una manchita azul en el centro del país. Ahora tenemos a Sofía Lasarte y Crónicas desde Europa. Hungría, el fin de un siglo político. El pasado 12 de abril se llevaron a cabo las elecciones en Hungría y la derrota de Viktor Orbán marca el fin de un ciclo político que durante años fue referente para la derecha más dura en Europa. Su gobierno consolidó lo que él mismo llamó como democracia liberal, un sistema que conserva las elecciones, pero que debilita las instituciones que deberían limitar el poder. Durante su mandato se debilitó la independencia judicial,
Se concentraron medios de comunicación en manos afines al gobierno y se limitaron espacios de crítica. Este modelo no solo impactó a Hungría, se convirtió en una inspiración para movimientos ultraconservadores en Europa, que vieron en Orbán una prueba de que era posible acumular poder sin romper formalmente con el sistema democrático. Su derrota, entonces, es relevante, pero no necesariamente por quien gana. El nuevo líder, Peter Magyar, no representa una ruptura ideológica clara. Proviene del mismo entorno político que ahora cuestiona, y su discurso se ha centrado más en la regeneración institucional que en una agenda transformadora desde un punto de vista progresista. Esto obliga a mirar el resultado con cautela, porque si bien hay un castigo al modelo de concentración de poder, no necesariamente hay un giro profundo en términos sociales o económicos. Hungría no ha votado un proyecto progresista, ha votado un límite, y ese matiz es importante. En Europa, donde la extrema derecha sigue avanzando, esta elección muestra que estos proyectos pueden desgastarse, especialmente cuando la corrupción, el control y la desconexión con la ciudadanía se hacen evidentes. Pero también muestra que su reemplazo no siempre implica una alternativa más justa o más igualitaria. En este sentido, lo que ocurre en Hungría dialoga, aunque en otro contexto, con lo que se observa en países como Perú. Tras las recientes elecciones, también aparecen tensiones similares, instituciones frágiles, desconfianza ciudadana y una política que muchas veces se mueve más por rechazo que por propuestas de fondo. Cuando la política se reduce a elegir lo menos malo, el riesgo es que los cambios sean solo superficiales. Hungría deja una advertencia. Los sistemas que erosionan la democracia pueden ser derrotados, pero si no se transforman sus bases, pueden volver con otro rostro. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Orbán, el presidente húngaro que perdió las elecciones también el pasado domingo, y el nuevo presidente elegido, Magyar, son parte de la misma moneda. Magyar se acostó orbanista y se levantó, entre comillas, en la oposición. Bueno, aquí más o menos es lo que también nos puede suceder, en el sentido que Keiko y López Aliaga representan la continuación de lo que fue el gobierno de Dina Boluarte, es decir, un gobierno al servicio de los grupos de poder económico, al servicio del vil mercantilismo y al servicio de una política que no favorece los intereses populares y sociales. Bueno, estimados amigos, ya vamos llegando a la finalización del programa. Y para nuestros amigos, amigas y amigues, les informamos que hoy, sábado 18 de abril, desde las 8 de la noche, en la Casa de la Trova del Fundo Alto del Río, frente al Club de Ingenieros en Sabandía, se continuamos con la trova. Américo Martínez nos invita para que escuchemos sus interpretaciones que realiza con guitarra, con voz, con José Antonio Bernedo en el piano. El día de hoy, sábado 18 de abril, en el Fundo Alto del Río, en la Casa de la Trova, sigamos trovando. Y para quienes no pueden asistir el día de hoy, pues el próximo sábado 25 también habrá un concierto del dúo Gaviota. Este concierto se estará realizando a partir de las 7 de la noche y las entradas están ya a la disposición del público llamando al teléfono 9489-48106.
Repetimos el teléfono 948-106. El dúo Gaviota el 25 de abril en Fundo Alto del Río. Bueno, llegamos a la finalización de Caja de Resonancia. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos despedimos hasta el próximo sábado. Recuerden que pueden escucharnos y vernos en directo o diferido a través de las plataformas del colectivo Laboratorio de Política y Cultura que tenemos en Facebook, YouTube o TikTok. Que tengan un bonito fin de semana. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.